preocupante, sobre todo para nosotros los dominicanos. Haití vive una suerte de limbo político. El presidente Juvenal Moïse ha ordenado la prisión de un juez a quien lo acusa de intentar asesinarlo y de planear un golpe de Estado conjuntamente con un sector de la policía, que también hay gente detenida de las altas instancias policiales. Digo que es un panorama incierto porque en Haití el presidente se elige por 4 años y los 4 años de Juvenal Moïse se vencieron ayer y él dice que le queda 1 año. Y en esa situación... La matemática en Haití es diferente a la del resto del mundo. No es tan sencillo, ¿no? Bueno, mire, lo de ayer, yo creo que ayer mismo cuando se produjo la develación del supuesto complot para el golpe de Estado y para el asesinato del presidente Moïse, ya surgieron versiones dando cuenta de lo que se trataba era de un autogolpe y que el presidente se había inventado esa escaramuza como una forma de tomarse 1 año más. Él interpreta que la Constitución que los ciudadanos haitianos, la Constitución le otorgan 5 años de gobierno y que él terminaría el 7 de febrero del año 2022. Son 5 años, Dani. Los 5 años. O sea, el presidente de Haití dura 5 años. Hay unas declaraciones de la Organización de Estados Americanos hablando de esto, que hay que respetar los 5 años. Hay unas declaraciones, ya la Embajada de los Estados Unidos allá ha hecho saber que ellos conciben que el presidente está electo por un periodo de 5 años. Lo que ocurre es que cuando se dio la crisis que se dio en Haití, que tuvo el gobierno a punto de caer, él se comprometió a irse y a dejar el poder. Hubo una promesa del presidente que ahora el presidente no quiere cumplir. Eso es lo que ha generado las expectativas de Haití, de que se iban a convocar elecciones para antes del 7 de febrero de ayer, y que el 7 de febrero se iba a instaurar un gobierno nuevo a partir del resultado electoral de un proceso que no se hizo porque no se convocó. El presidente está anunciando que se va a convocar elecciones para el mes de septiembre y él pretende irse entonces en la fecha que la Constitución le manda, que sería en febrero del año 2022. ¿Qué cosa pasa ahora? Bueno, mire, hay detenida la inspectora general de la policía en Haití como parte de un grupo de 23 ciudadanos que fueron apresados ayer. Está detenido un juez de lo que aquí sería la Suprema Corte de Justicia, que allá le llaman la Corte de Casación de Haití. Ya se pronunció, la Corte de Casación se pronunció entendiendo como un asunto legal que el periodo terminó en el día de ayer. Evidentemente que ahí hay un asunto de choque del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial o con una parte del Poder Judicial en Haití. De modo que ahí está planteado el problema. Estados Unidos le está apoyando para que permanezca en el puesto hasta que se convoquen a nuevas elecciones. Hay lo que yo ya he citado, esas declaraciones de la Organización de Estados Americanos, pero mientras tanto Haití está ardiendo. Aquí el ministro de Defensa de la República Dominicana daba a conocer la información de que se habían tomado medidas especiales y de que se había fortalecido la vigilancia en la frontera. Ese es el panorama que tenemos hoy, pero lo de Haití uno no sabe cómo puede terminar. Eso es un infierno lo que hay ahí, pero miren, hay una situación ahí que en Haití, para poder entender lo que pasa un poco, porque Freddy se sorprendió cuando yo le decía 5 años, porque es que la gente cree que son 4 años en Haití, porque aquí es 4 años, no, en Haití son 5 años. La diferencia está en que Moisés se juramenta en el 17, pero es electo en el 16. Hubo 1 año y pico de crisis política en Haití que impidió que Moisés fuera electo. Y recuérdense que hubo hasta que repetir unos procesos electorales y hubo una situación ahí de dificultad, que lo que entonces plantean los opositores es que él debe cumplir el tiempo desde cuando fue electo, aunque no asumió hasta 1 año después. Moisés dice que él debe cumplir cuando asumió, que es entonces en febrero del 17, por lo que le corresponde hasta febrero del 22. Yo, sin entrar en
discusiones jurídicas constitucionales, porque no es tampoco el tema aquí, en Haití total eso no importa. Yo lo que me pregunto desde aquí es qué le conviene más a República Dominicana. Si un proceso pactado de transición política, que es lo que plantea Estados Unidos, que es lo que plantea la OEA, que solamente pasaría por apoyar a Moisés y convocarlo, porque Estados Unidos está apoyándolo con condiciones. Como si recuerdo el titular, así mismo decía, que es que convoque a la oposición, que se pongan de acuerdo en un calendario electoral para una transición pacífica. Moisés está planteando una reforma constitucional que a mí me parece que a ese país le conviene una reforma constitucional. Que ese país vive en una mentira de un modelo de Estado prácticamente europeo, un modelo parlamentario. Eso es un disparate para un país de esa naturaleza, que lo que requiere es un régimen vertical con un presidente con mucho poder para poder dirigir ese país mínimamente. Entonces, ¿qué le conviene a República Dominicana? Dentro de este caso, ¿no? Por apoyar eso, apoyar lo que plantea OEA, lo que plantea Estados Unidos, que pasaría por apoyar que Moisés complete su periodo o por lo menos continúe en el cargo, porque yo me pregunto, ¿qué pasaría hoy? ¿O qué estaría pasando hoy en Haití? O sea, Haití es una caldera en este momento, pero ¿qué estaría pasando si Moisés lo hubieran matado ayer, o lo hubieran secuestrado, o lo hubieran derrocado? ¿Cuál sería el escenario hoy? ¿Sería mejor o sería peor? Entonces yo creo que sería mucho peor. Entonces, entiendo que dentro de este marco, ojalá, y yo sé que hay que tener mucho cuidado por cómo República Dominicana se involucra en los temas haitianos, porque en Haití cualquier cosa que huela a dominicano genera escozor, genera problemas, pero de alguna forma pienso que República Dominicana lo que debe apostar y apoyar es a la iniciativa que está planteando Estados Unidos, que debería involucrarse de forma más activa en un proceso desde hoy de convocatoria a un acuerdo en ese país. Porque si no se hace eso, ahí va a pasar cualquier cosa, ¿eh? En cualquier momento. Sí. En cualquier momento. Eso está una caldera en ebullición. Ya con una situación de, por un lado, un presidente que dice que lo querían matar y que él se salvó de un golpe de Estado, y otro sector que dice que se dio un autogolpe. Como Dani bien apuntaba, una lucha de poderes, un poder judicial que dijo, usted no es presidente, o sea que le desconoce. Un poder legislativo que está en mayoría absoluta en contra del gobierno. Entonces eso es políticamente un caos lo que hay ahí, que solamente se resuelve en un proceso de negociación que pasa necesariamente por sentarse también con Moisés, que es el presidente. Entonces ojalá y haya rápido una intervención de la comunidad internacional para pactar ahí algún tipo de acuerdo político. Esa gente de la comunidad internacional son medio indiferentes a lo que pasa en Haití. Medio. Se interesan Medio mucho. no, Medio, diferente y pico. completo. Es que Haití no tiene petróleo, ni tiene ninguna cosa que irle a echar mano. No lo han descubierto hasta este momento. Si los haitianos descubrieran algo interesante para quienes han acostumbrado a ir en busca, ¿por qué empeñarse en la democracia en Irak, en la de Irán y Haití, que está aquí al lado? Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Francia, Inglaterra, no miran hacia Haití. ¿Qué pasa? Que Haití no tiene que irle a llevar, es lo que yo pienso. No les interesa. La peor dictadura es la de la miseria y la pobreza extrema que ha padecido Haití durante tantos años, lamentablemente. Bueno, yo me imagino, y esta cuestión no se maneja públicamente, que el gobierno dominicano está actuando sin actuar. Los gobiernos de la República Dominicana han jugado roles estelares en el desenlace de situaciones políticas parecidas a las que vive Haití hoy, y puede ser o tiene que ser un elemento de consulta inclusive para esas agencias internacionales que pueden estar interesadas ahora en una solución, la que sea. Creo que Estados Unidos ha obrado conforme a lo racional, ciertamente. Es preferible lo que está ocurriendo a lo otro. La pregunta de Oscar, bueno, ¿qué hubiese ocurrido? Bueno, si ese hombre lo matan, digamos que si lo del intento de golpe de Estado hubiese sido cierto, si ese hombre lo matan, de repente el gobierno queda acéfalo. Ni siquiera hay una estructura militar allí con liderazgo, que usted diga, bueno, hay un militar, hay un Raúl Cedras o qué sé yo, o un Filí en su momento que va a asumir el control del gobierno y el asunto se va a tomar en manos de un grupo militar y eso se va
a mantener ahí hasta que se convoque elecciones, como ya ha ocurrido en el pasado en Haití. No, uno de repente no sabe lo que puede pasar. Si este hombre lo matan, allí el gobierno queda céfalo y una población sin cabeza, sin gobierno, uno no sabe lo que puede ocurrir para ellos o para nosotros que estamos aquí en la vecindad. Por eso creo que lo menos malo del cuento, la parte menos mala, es que a este hombre se le obligue a convocar elecciones, que convoque elecciones, que se lleven a cabo las elecciones en las que posiblemente se pueda acordar lo que se acordó aquí en una ocasión en el año 1996, cuando modificamos la Constitución de la República. Se hizo un acuerdo político y le impidieron al doctor Joaquín Balaguer correr como candidato porque entendían que el doctor Joaquín Balaguer era el sinónimo para entonces del fraude. Después le declaramos padre de la democracia, pero no participó y el proceso se llevó a cabo y el país siguió. El país no se hundió. Pues este señor, al que igual le acusan de truquero, que comenzó su desgracia cuando se determinó que una de sus empresas había sido beneficiaria de los fondos de Petrocaribe, que es lo que ha generado el principio de todo este desastre, este cuestionamiento a él y aparte del gobierno. Presentó renuncia una parte del gabinete, presentó renuncia uno de los primeros ministros que ha tenido, en fin. Entonces, a este hombre evidentemente que tiene un nivel de cuestionamiento que no se explicaría que en un proceso electoral él participe. Creo que una de las cuestiones que los grupos políticos de Haití estarían en disposición de negociar sería eso, pero es evidente que la salida tiene que ser la convocatoria a elecciones, la escogencia de autoridades, antes de que este hombre se vaya y deje eso, o antes de que físicamente lo vayan a eliminar, si es que hay ese propósito realmente. Dani, quiero que me permita brevemente referirme a un caso. ¿Usted me permite algo más breve? Sí. Un cafecito.